Hay un enorme poder en los objetivos. En el momento en que se establece un objetivo, tiene el mismo efecto, en un mini sentido, que una visión. Una visión es una imagen a largo plazo del escenario final. Por ejemplo, ver nuestro 50º aniversario de bodas, tener una visión de cómo sería, qué sentimiento habría, cuán cohesionada, unificada y armoniosa estaría la familia, cuánto se tendría que cuidar el uno del otro. Sandra y yo pasamos por muchas de estas visiones. Los objetivos necesitan ser a más corto plazo, mensurables, aunque no siempre mensurables. Tal vez discernibles, logros que hay en camino hacia esa visión. Así todo lo que hablo, el poder de la visión, la pasión de la visión, realmente están asociados con el poder de los objetivos. Si usted toma las 4 necesidades básicas y capacidades de nuestra naturaleza, vivir, amar, aprender y dejar un legado, y luego piensa en términos de cada rol, esto se convierte en un marco de trabajo sumamente útil de pensamiento para desarrollar metas. Por ejemplo, en su trabajo necesita vivir, necesita ganarse el sostén, pero también cuando trabaja desea relaciones. También desea promover el aprendizaje y el desarrollo, incluyendo el propio, y también hacer una aportación. Ahí están las 4. Es su rol como integrante de una familia. En tal caso, se necesita ser el sostén y ayudar a los demás a sostenerse a sí mismos, a volverse independientes. Esto se convierte en vivir, amar. No se puede hacer eso y tener poder e influencia de motivación a menos que exista cohesión y que uno cuide del otro. Para aprender, se necesita crear un entorno de aprendizaje en casa para que se obtenga constantemente retroalimentación y datos acerca de lo bien que funciona, cómo les va a los demás, para que haya un gran premio al aprender. Pienso en las metas más en términos de carácter y contribución que en términos de cosas materiales, como ganar tanto dinero en este mes o en este año. Pero no estoy en contra de ello. Esas también podrían ser metas válidas. Pero mientras más ligo mis metas con las contribuciones que quiero hacer y con toda clase de características que quiero desarrollar, con el fin de hacer esas contribuciones, entonces pienso que todos tienden a trabajar en conjunto para mi propio bien. Por ejemplo, tómese el día de hoy para escuchar este programa de audio. En mi organizador semanal, en lugar de escribir que debía hacer un programa de audio o hacer un excelente trabajo en el programa de audio, la meta fue, y tuve que atender cuidadosamente a mi conciencia, llegar suficientemente a profundidad hasta donde mi pasión se relaciona con mis reflexiones, con mis convicciones. Esa fue mi meta. Hace 2 días no pagué el precio en una presentación. El público pensó que era buena, pero yo sabía que no era así. Y mi esposa es siempre muy sincera conmigo, ella también sabía que fue de otro modo. De hecho, siempre me dice, ¿qué calificación? Y respondo, 6 o 5. Lo mismo mis hijos y otros. Esta vez así fue. ¡Ah, qué maravilloso! Pero yo sabía que no era así. En mi interior lo sabía y descubrí que mi discernimiento es mucho más preciso que la medición o la observación y también mucho más severo. Pero tengo que pagar el precio. En cada momento, todos los días, no puedo perderme una sola cosa significativa. ¿Cuál es la meta de esta presentación? Por ejemplo, si trato de enseñar la facultación, necesito escribir, necesito ir a las profundidades para que integre y tenga nuevas reflexiones que me emocionen. Entonces estoy preparado. A eso me refiero con meta. Ahora, una actividad es el proceso de llegar ahí. Están muy entrelazados y no me aferro mucho a la semántica. Las actividades fluyen en actividades de metas. Los fines y los medios son inseparables. El problema es que muchas declaraciones de misión son solo declaraciones de valor. Queremos ser buenos. Sí, pero quieres ser bueno para algo. De eso se trata. Es la parte de la visión de la declaración de misión. A mi juicio, eso probará la parte del valor de la declaración de misión respecto a si realmente estamos basados en principios y si nos aferraremos a ellos o no.
porque muchas personas permiten que los fines justifiquen a los medios. Los fines y los medios son inseparables. Usted puede lograr un fin valioso, pero por otra parte, si utilizó un medio no válido, entonces sucedió otra cosa. Uno de mis queridos amigos y socios me contó la siguiente historia. Asistía a un lugar donde alguien enseñaba cómo establecer prioridades, su importancia, etc. Y el maestro tenía una gran mesa con un gran mantel encima, por lo que no podía verse lo que estaba debajo. Sobre la mesa había una gran jarra de boca ancha y un grupo de piedras junto a ella, más o menos del tamaño de un puño. Dijo al grupo: veamos cuántas piedras podemos meter en la jarra. ¿Cuántas creen ustedes? Todos hicieron suposiciones y hablaron, y luego él las puso adentro, una tras otra, y llenó la jarra hasta el tope. ¿Podemos meter más?, preguntó. Algunos dijeron no, y otros tal vez. Y lo discutieron una y otra vez y volvieron a cambiar la disposición para meter una o dos más, y luego todos acordaron: eso es todo lo que puede entrar. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Entonces sacó de debajo de la mesa una caja de guijarros y los echó en la jarra. Se filtraban y rellenaban los espacios que había entre las piedras. Sacudió la jarra y pudo meter más, y la volvía a agitar y podían entrar más aún, así hasta colmarla. Para entonces ya estaban todos conscientes de lo que sucedía. Así el maestro preguntó: ¿eso es todo? Y algunos asistentes expresaron: no, podemos también meter arena. Así sacó una caja de arena, vertió arena en la jarra y llenó los espacios que los guijarros no ocupaban. ¿Eso es todo? También podemos poner agua. Y sacó una jarra de agua, la vertió toda, luego otra jarra y ésta también cupo toda. Así hasta que gradualmente estuvo totalmente llena. Y ahí terminó todo. Luego los dividió en pequeños grupos para discutir su significado. Todos prepararon distintas explicaciones y distintas lecciones de lo que podían entender de este ejemplo, esta demostración. Tal es como es sorprendente lo mucho que puede entrar en nuestras vidas si ponemos el suficiente empeño. Pero la lección que quería enseñar es que no podría caber nada si no se introducían primero las piedras. Si estuviera llena de agua, no podría meterse arena. Tampoco podrían caber piedras ni guijarros, porque el agua se derramaría. Si su vida está llena de pequeñas cosas, ¿qué hará cuando algo verdaderamente significativo tenga que ocupar esos espacios? Esto causará muchas perturbaciones en toda su vida y a las personas que le rodean. Sería sumamente perturbador. La clave es, en cierto sentido, comenzar con una caja vacía y preguntar: ¿qué es verdaderamente importante? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Y cuáles son los principios con los que queremos operar? Luego trate de obtener el sentido de las metas para cada uno de estos roles que tenemos en nuestras vidas, en términos de vivir, amar, aprender, dejar un legado. Luego, hacerlo anualmente. Luego, a la unidad más pequeña, semanalmente. De modo que usted permanezca en un estado mental de prevención. No está reaccionando ante lo urgente. Lo mantiene en el cuadrante 2. Un marco mental del cuadrante 2. Pero usted pone las piedras grandes primero. Yo mismo tengo que trabajar con un calendario a largo plazo. Entonces programo estas piedras grandes para que no me pierda de nada significativo, incluyendo los juegos, concursos, graduaciones, cumpleaños, los grandes eventos de mis hijos. Y luego formamos muchas tradiciones alrededor de estas cosas y tratamos de obtener mucho apoyo. No quiero poner a mi familia como ejemplo porque también tenemos nuestras propias luchas y desafíos, pero lo que digo es que lucho cuando trato de aplicar los mismos principios a mi familia. Y descubrí que debemos tener un pensamiento a largo plazo. Y usted necesita tener una visión de su familia y lo que comparten en esa visión. Es una meta importante. La perspectiva de la semana. ¿Qué significa esto? La mínima unidad de la organización es la semana. La unidad mínima, no el día. Nos adaptamos diariamente, nos adaptamos hora a hora.
Incluso nos adaptamos momento a momento, pero la unidad más pequeña es la semana. Psicológica y socialmente es una ventana bien establecida en la vida de las personas. Si piensa en términos de semanas, generalmente hay un día que aprovechan para otros propósitos. Luego vuelven a su semana de trabajo y llega el fin de semana y después la semana de trabajo y de nuevo el fin de semana. Si piensa en términos de la semana, psicológica y socialmente está muy alineado con el esfuerzo del entorno. Pero también podría pensar en términos de días, lo que estaría alineado con el refuerzo de urgencia del entorno. Pero necesita terminar con eso, porque eso lo mantendrá en el cuadrante 1 y no en el cuadrante 2. El cuadrante 2 significa que necesita actuar sobre ello y, por consiguiente, se toma un espacio cada vez, una semana, la unidad más pequeña, para que pueda pensar en cada uno de los roles que identificó y lo que usted siente que es muy importante. Y también puede pensar en una meta o dos para cada uno de estos roles y luego programarlos. Los programa suavemente. ¿Por qué? Porque podría surgir algo que fuera más importante y podría eclipsar lo demás. Y necesita enfocarse más en personas y relaciones, roles y objetivos y visiones de lo que se concentra en programas. Así debe ser muy suave. Al discutir el paso 5, integridad en el momento de la elección, examinaremos más de cerca la forma en que tenemos acceso a la brújula interna en cualquier momento de elección. Hablaremos de cómo ser fuertes en momentos difíciles, cómo saber cuándo la oportunidad inesperada o el desafío son más importantes que lo planificado, y cómo seguir con lo que se planificó o cambiar conservando la mente en paz. La integridad en el momento de la elección, lo que significa que usted es íntegro con base en principios. En el núcleo están los principios. Usted da una respuesta integrada. Usted tiene un sentido de la sabiduría, tiene un sentido del equilibrio y la perspectiva respecto a todo lo que sucede. Así, usted se adapta. Si usted asumió un compromiso inequívocamente, su integridad le dirá que lo mantenga. Si las circunstancias cambian y no es prudente hacerlo, entonces usted pide liberarse del compromiso. Nunca olvidaré una vez que trabajé con una organización y traje personas de recursos humanos sumamente hábiles a esta empresa. Yo me convertí en uno de ellos y presentamos un cierto material que necesitaban desesperadamente y ellos lo sabían. Pero en mi interior estaba consciente de que seguía siendo retórica y teoría. Y a menos que cambiaran estructuras y sistemas para alinearse con los principios contenidos en el material, volverían a sus viejos modos en cuestión de días o cuando más de semanas. Así, el efecto verdadero de la experiencia de capacitación de 3 días solo sería crear culpas. De hecho, sería tan solo otro más de esos enfoques efímeros de remedios rápidos, de poner una venda y administrar una aspirina, con el maravilloso lenguaje que está asociado a estos procesos, incluyendo el mío propio que no tenía efecto sobre las personas, sobre las organizaciones. Pero yo no tenía una relación duradera con esa organización. No cultivé tal comunicación con ellos como para que ellos dependieran de mí. Me hubiera gustado continuar el trabajo con ellos y sabía que si yo fuera un verdadero profesional, necesitaría ser más honesto con los principios que con ellos. Del mismo modo que me gustaría que un doctor fuera más honesto con los principios de su profesión que conmigo. Esa sería la forma suprema de que fuera honesto conmigo. Sabía que debería hacer lo mismo con ellos. Y entonces me dije, serás consecuente con tu responsabilidad profesional y les dirás lo que piensas realmente. Necesitan cambiar estructuras y sistemas para acomodar estos principios, o si no, entonces perdieron su tiempo durante estos días. Les contaré que estaban eufóricos. El personal se entusiasmó mucho y ya llegaba al final la sesión de 3 días. Yo quería poner ante ellos este desafío de que nada sucedería a menos que cambiaran estructuras y sistemas para implantar
los principios en ellos, y si no lo hacían, volverían a su antiguo modo de hacer las cosas. Así que me quedé ahí sentado y pasé por un diálogo interno. ¿Qué sería lo peor que sucedería si hiciera lo que sé que debo hacer? Llegué a esta conclusión. Lo peor es que me despidan. ¿Puedo vivir con eso? Sí, puedo vivir con eso. Tengo muchas otras opciones y alternativas. Ahora, si no tuviera ninguna otra opción ni alternativa, entonces sería una decisión mucho más difícil. Por eso es tan importante hacer el trabajo sobre el cuadrante 2 y el trabajo de desarrollo profesional, además del trabajo de desarrollo de clientes, para tener opciones y alternativas. Eso aumenta nuestro valor. Así que formulé la siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que sucedería si no hiciera lo que sé que debo hacer? Sería un seminario desperdiciado. ¿Puedo vivir con eso? No cumplí con mi responsabilidad profesional. ¿Puedo vivir con eso? No. Eso violaría mi integridad. No puedo vivir con eso. Así que hagámoslo. Entonces, lo que ocurrió fue de este modo. Les hablé de la lucha por la que acababa de pasar. Recuerde esto. Aquello que es más personal también es lo más universal. Cuando comienza a describir la lucha interna por la que pasó, todos los demás se relacionan con ella. ¿Sabe por qué? Porque ellos también pasaron por la misma lucha. Esos ejecutivos sabían que tendrían que pasar por una profunda lucha para cambiar estructuras y sistemas cuando toda la cultura se moldeara gradualmente. Y que existían riesgos en este tipo de cambios. Pero también sabían el riesgo a largo plazo que había en el mercado si no lo hacían, y el cual era infinitamente más grande. Pero entonces tuvieron que afrontar el riesgo personal. Así les describí exactamente lo que sucedía en mi interior. Pudieron relacionarse con eso. Finalmente dije, necesito ser honesto con ustedes. Lo hice y, al final, la ovación que me dieron no tuvo nada que ver con el contenido. Estaba totalmente relacionada con el hecho de que todos sabíamos lo que debía hacerse. Y también me agradecían el ser honesto con ellos. Me agradecieron mostrar ese valor. Porque no recibí una ovación y tampoco los demás presentadores al final de nuestros discursos, que fueron mucho mejores que la corta respuesta que les di. Lo que aprendí de esta experiencia, y hubo muchas veces en mi vida profesional y en mi vida personal con mis hijos, con mi esposa, más significativamente conmigo mismo, es que hay que pasar por un debate interno y enfrentar la ocasión para hacerlo. Hace poco tuve una experiencia que realmente me enseñó a pensar en el valor de modo totalmente distinto. Yo acostumbraba a pensar en el valor como una cualidad de alguien que hacía algo muy dramático y extraordinario, pero a través de esta experiencia descubrí que algunos de los mayores actos de valor están en el instante que corre entre el estímulo y la respuesta, en nuestras elecciones cotidianas. En esta circunstancia particular, tomé la decisión de ir a un seminario de 1 semana de duración. Tenía claras expectativas respecto a lo que lograría. Me sentía particularmente emocionada porque sería capaz de alcanzar algunas metas del cuadrante 2, sobre las que realmente quería trabajar entre las sesiones del seminario y después de ellas. Pues bien, el primer día se me pidió coordinar algunas actividades para los participantes. Fue un momento de verdadero desafío, porque tenía ciertas expectativas y realmente quería lograr mis metas del cuadrante 2. Pero también sentía, en mi nivel más profundo, que contribuir al éxito de los demás que también asistían a la conferencia estaba en armonía con mis valores y principios más profundos. Lo analicé y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que era algo que realmente quería hacer. Pero también me sentía muy frustrada, porque sabía que mi experiencia sería muy distinta de lo que anticipé y planeé. Así acepté la responsabilidad. Intenté lograr lo que necesitaba hacerse, pero me vi bajo mucha presión. Me sentía angustiada, corría de un asunto al otro con el propósito de cumplir con las necesidades de todos,
y sintiéndome algo más que frustrada porque no tenía tiempo para hacer lo que planeé inicialmente. En medio de estos sentimientos negativos, recuerdo un momento en particular en que simplemente me detuve. Literalmente me detuve y dije: un momento, no tengo que vivir con esta frustración. Opté por aquello que realmente se sentía que debía hacer, pero eso no significa que debo pasar por esta angustia y tensión. Puedo elegir de otro modo. Respiré hondo y decidí que elegiría mi propia respuesta ante la situación. Me dije continuamente: elegí de otro modo, elegí de otro modo. Así, al decir estas palabras, pude sentir que toda la angustia y frustración negativas me dejaron. En su lugar, sentí una determinación serena de enfrentar mis desafíos con valor, hacer lo que pudiera respecto a las cosas que sentía que debía hacer y sencillamente deshacerme del resto. Esta no fue una decisión de una sola vez. Tuve que revisarla varias veces durante la semana, cuando comencé a sentir que las presiones y la angustia se volvían a infiltrar. Era tan fácil que me absorbieran, pero me detuve cada vez y me repetía que había elegido otra cosa, y mientras más decía estas palabras, más las sentía en mi interior y me sentía más facultada. Ahora, algunas personas pensarían que es un poco presuntuoso llamar valor a estos pequeños actos, pero mientras más lo pienso, realmente me doy cuenta de que se necesita valor para hacer lo que sentimos que debemos hacer en un momento de elección y desprendernos de todas las razones, todas las racionalizaciones, todas las justificaciones, todos los sí tan solo, y esa forma de pensar que amenaza con abrumar la paz de esa decisión. Ahora sé, en retrospectiva, que si me hubiese negado a esa asignación, no me habría sentido cómoda, me habría sentido con duplicidad durante toda la semana. Me habría puesto en contra de lo que valoraba más profundamente y los principios que respetaba y reverenciaba en mi propia vida. Pero resultó que este seminario de una semana fue mucho más satisfactorio y mucho más poderoso y renovador de lo que hubiera pensado. Una cosa es hacer lo correcto, pero es totalmente distinto hacer lo correcto y sentirse en paz y feliz con eso. No ser mártir, no sentirse controlado por otras personas o circunstancias, sino sentir real y conscientemente la paz con las decisiones que tomamos. Pienso que la evaluación es otra de las cosas que realmente dan paz a nuestras vidas. Cuando no nos detenemos y nos tomamos el tiempo para realmente pensar en nuestras vidas, evaluar nuestra experiencia y comprender todo aquello por lo que pasamos, ver detenidamente las elecciones que tomamos durante la semana y comprender más cada razón por la cual tomamos esas decisiones y cuáles fueron sus consecuencias, nos enseña, nos ayuda a ser más honestos en nuestros corazones y en nuestras mentes con nosotros mismos. Nos enseña a ser más observadores. Me encantan las palabras de un escritor desconocido. Sea observador solamente si tiene un corazón puro, porque algo nace en usted como consecuencia de cualquier acción. Esa evaluación nos da un tiempo para ver las consecuencias de nuestras decisiones. C.S. Lewis dijo: «Lo que me gusta de la experiencia es que se trata de algo muy honesto. Tal vez usted se engañó a sí mismo, pero la experiencia no trata de engañarlo. El universo parece verdadero cuando lo probamos de modo justo». Ahora, este ciclo de vivir y aprender del que hablamos es el espíritu del Kaizen. Es una palabra japonesa que significa el espíritu de la mejora continua. Es también seguir el consejo de Séneca: mientras viva, siga aprendiendo cómo vivir. Peter Senge, en la quinta disciplina, afirma lo siguiente: el verdadero aprendizaje llega al núcleo de lo que significa ser humano. Mediante el aprendizaje, nos recreamos a nosotros mismos. A través del aprendizaje, también somos capaces de hacer algo que nunca antes fuimos capaces de hacer. Mediante el aprendizaje, extendemos nuestra capacidad de crear, ser parte del proceso generador de la vida. Ahí, dentro de cada uno de nosotros, hay una profunda ansia por ese tipo de aprendizaje. Por ello es tan importante que la evaluación sea el paso final,
el último paso en el proceso de organización del cuadrante 2. Crear ese espacio entre estímulo y respuesta donde podemos evaluar y donde podemos examinar nuestras vidas y realmente poner atención a lo que sucede. Generalmente, una mañana por semana, muy temprano, trato de levantarme antes que el resto de la familia y pasar algún tiempo examinando los hechos de la semana pasada y evaluando qué tan bien me fue respecto a las metas del cuadrante 2. Y me es muy útil porque intelectualizo un poco más y tengo una mejor secuencia para ofrecer un análisis cuantitativo del proceso. Así examino mis objetivos y digo que todo está bien. Fijo una meta del cuadrante 2 en mi primer rol, que es el liderazgo y desarrollo personal. Hacer ejercicios, caminar todas las mañanas de esa semana. ¿Qué tan bien lo hice?, me pregunto, y me califico del 1 al 10. Ahora bien, la mañana del miércoles tal vez no caminé, y lo pienso y digo, ¿por qué? Tal vez me acobardé y sentí flojera. ¿Acaso ese día perdí la batalla con el colchón? ¿O se debió a que la noche del martes uno de nuestros hijos se despertó por la noche? Y entonces me di cuenta de que fue un gran esfuerzo con mi hijo, y decidí que era una mejor elección descansar un poco más esa mañana que caminar, porque sentí que podría satisfacer mis roles de modo más efectivo el miércoles si descansaba un poco más. Es bueno mirar en retrospectiva y ver por qué tomamos esas decisiones, y a veces también descubrimos que simplemente nos acobardamos, o que simplemente permitimos que las cosas se interpusieran en el logro de nuestros objetivos más importantes. A veces simplemente cedimos ante una sensación momentánea o a un impulso, en lugar de aferrarnos a las cosas que determinamos al principio de la semana y que eran realmente importantes. Pero en otras circunstancias, hay cosas que sucedieron durante la semana. Las circunstancias cambian. Hay necesidades humanas que deben cumplirse y que realmente están más en armonía con los valores, los principios y nuestra misión que aquello que planeamos. Y ser capaces de tomar ese instante, ver en retrospectiva y evaluar las elecciones que hicimos, por qué y cuáles fueron sus consecuencias, amplían asombrosamente nuestra capacidad de comprender y vivir de modo más efectivo y pacífico. Sé que hubo semanas en las que pasé a través de este análisis cuantitativo y descubrí que obtuve 44 de 100 puntos, pero me sentí bien al respecto porque logré algunas de las metas del cuadrante 2 que me fijé al vivir la semana, de modo que sucedieron otras cosas que genuinamente fueron más importantes y que iban más en armonía con mi misión. Y en ese punto decidí cambiar. En retrospectiva, con frecuencia me sentí muy bien con esas decisiones. Creo que este principio es muy importante a todo nivel. También es muy importante en la vida cotidiana. Esta es una de las razones por las que sugerimos llevar un diario personal, porque al final de cada día es bueno crear ese espacio entre el estímulo y la respuesta y simplemente ver en retrospectiva. ¿Cómo manejamos los desafíos del día? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cuáles fueron las consecuencias? También es bueno, de modo semanal, tal y como lo hablamos, hacer esta evaluación, lo que mejora nuestra capacidad, y luego pasar a la siguiente semana con una perspectiva aún más amplia. También descubrí que es sumamente útil, a una escala aún mayor, la perspectiva. Escribo un diario desde hace algún tiempo. No lo hago todos los días, pero sí casi todos, y me es muy útil. Pero en cierto punto de mi vida, recuerdo que sentí una profunda necesidad de contar con algo de tiempo para una renovación personal. Me sentía confundida respecto hacia dónde me dirigía y necesitaba analizar y decidir. Tenía mi declaración de misión, pero de algún modo necesitaba volver a evaluarla, reflexionarla y reexaminar algunas cuestiones de mi vida. Así, Roger se las ingenió para estar en casa con los niños durante algunos días, y yo me fui sola a un centro vacacional, donde pasé horas leyendo estos diarios personales. Fue una experiencia realmente iluminadora. Fui capaz de revivir muchos momentos con una perspectiva amplia que me diera una comprensión más profunda, pero la revelación más útil ocurrió cuando fui capaz de ver
los patrones que se repetían en mi vida y que me era imposible ver de un día al otro. Ahora, en este punto, yo no utilizaba la práctica de evaluar semanalmente, y tal vez me pudo ayudar de cierto modo, pero me había perdido un poco y fui capaz, al ver retrospectivamente a través de mis diarios, de ver que realmente enfrentaba alguno de los mismos desafíos semana tras semana. Lo examiné y pude entender el patrón. Entonces fui capaz de hallar una cierta dirección personal que verdaderamente necesitaba. Y también pude volver a la casa sintiéndome más descansada y más conectada con lo que realmente era importante en mi vida. Descubrí que esta evaluación personal es importante si se hace de modo regular, y el tiempo de renovación es parte vital para aprender de la vida. Es el momento de revisar las declaraciones de misión, pensar en las relaciones importantes de la vida, fijar objetivos de contexto para cada rol. Roger y yo descubrimos también que hacer esto como pareja nos da la misma sensación de renovación en nuestro matrimonio. Cuando nos tomamos el tiempo para estar juntos y solos de forma regular y revisamos nuestra declaración de misión compartida. Fijarnos metas como pareja y como padres realmente mejora la calidad de nuestras vidas y nuestra relación con nuestra familia.